Y vamos a estar conversando sobre por qué educar en casa. ¿Y por qué lo pusimos como pregunta en realidad? Porque en realidad la pregunta que nos hicimos en algún minuto también nosotros, y es la pregunta que generalmente nos hace la gente, porque en realidad es una gran pregunta que hace un tiempo atrás, cuando nosotros comenzamos con esto, hace 3 años atrás, era una pregunta que nos hacíamos constantemente en oración, pero ahora con el tema de la pandemia y donde la mayoría, por no decir todos, ¿cierto?, tienen a los hijos en casa, le ha tocado de alguna u otra forma también educarlos en casa. Y ahí es donde surgen más preguntas todavía, porque en realidad está bueno, ¿y cómo lo hacemos ahora? ¿Me explico? ¿O hacia dónde podemos llevar esto? ¿O cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestra familia? Y por eso en realidad surge esta idea de poder hacer este ciclo de charlas. Y en realidad surge por las preguntas que propiamente nos han hecho. Alberto con Fanny nos desafían a poder desarrollar este ciclo, justamente por las preguntas que surgen en el ministerio respecto a lo que es la educación en casa. Y como es una pregunta reiterativa, la idea es poder de alguna forma, más de estar respondiendo a un matrimonio, respondiendo a la otra familia, que podamos de alguna forma tratar de que en este ciclo responder la mayor cantidad de preguntas que se han repetido durante este tiempo. Así es. Bueno, tal como decía Andrea, nosotros aquí está nuestra familia, están acá los chiquillos, Ariela, de 6... Bueno, Salvador dije de 7, pero ya va a cumplir 8. Va a cumplir 8 horas en 5 días más. Y bueno, Isabela. Y en realidad nosotros tomamos una decisión hace 3 años atrás de educar a nuestros hijos en casa y ha sido todo un viaje esto. En realidad, como les decíamos al comienzo, nosotros no vamos a hablar desde la vereda de la experiencia, corta experiencia que tenemos. Y lo que hemos ido aprendiendo de otros también, que ellos llevan más tiempo que nosotros. Y que hemos ido de alguna forma tratando de asimilar y de implementar, ¿ya? Así que perdónennos cualquier postura que planteemos desde la perspectiva personal, porque obviamente han sido cosas que hemos escuchado, hemos aprendido, hemos estado en seminarios, en distintos encuentros y luego lo hemos intentado implementar en nuestro hogar, algunas prácticas con éxito, otras no tanto, porque de alguna forma vamos a ver durante este ciclo que tiene que ver mucho con el tipo de familia, cómo son nuestros hijos, la edad de nuestros hijos, la infraestructura, muchas cosas, y obviamente uno le va orando al Señor porque cada familia pueda generar su propio estilo de educación. Aclarar algunos conceptos, primero que todo, nosotros no vamos a hacer doctrina de esto, por si acaso, tampoco estamos vendiendo un producto ni tenemos la intención de convencer a nadie, ¿ya? Simplemente queremos y le oramos al Señor por dar respuesta a las preguntas que ustedes mismos nos han indicado y que entiendo de parte del Señor que nosotros también estamos en proceso de responder. ¿Por qué nosotros? En realidad porque técnicamente acá en Sellimisur somos los únicos, parece. Somos los primeros. Fuimos los primeros que iniciamos con esto y obviamente con 3 años de experiencia estamos todavía en proceso de ajuste y de ir conociendo la voluntad de Dios para esto. Así que, ¿cuál es la idea? Contarles que durante estos 4 ciclos vamos a estar, estos 4 charlas vamos a estar trabajando distintos contenidos que tienen que ver con las preguntas. Tal como el título es ¿por qué educar en casa? Los contenidos que vamos a ver durante estas 4 instancias son preguntas que hemos recogido, ¿ya? Entonces, lo primero es que hoy vamos a responder en esta charla introductoria que también tiene como por propósito fundarnos en la palabra del Señor respecto a lo que es la educación en casa. Vamos a intentar compartir con ustedes esta experiencia de por qué nosotros decidimos educar en casa. Entonces hay una base testimonial que de alguna forma le da el piso a lo que vamos a compartir. ¿Qué le enseñamos a nuestro hijo? Y cómo eso también fue un cambio de paradigma para nuestras vidas respecto de las estructuras que traíamos nosotros de la escolaridad natural, con la cual nosotros nos formamos. Y algunos aspectos, porque hay cientos, pero vamos a enfocarnos en algunas cosas importantes que a nosotros personalmente, de una perspectiva bien testimonial, nos llamaron la atención respecto de la Biblia en función de la educación de nuestros hijos. Eso es lo que vamos a tratar de compartir durante esta jornada. El próximo miércoles, mi amor, ¿qué vamos a ver? Los beneficios y los riesgos de estudiar en casa. Educar en casas para todos. ¿Funciona educar a los hijos en casa? ¿Hay diferencias con la educación formal? Entonces ahí vamos a estar respondiendo también varias inquietudes que nos han hecho y vamos a intentar, como les decíamos, de alguna forma ir profundizando en algunos tópicos. El tercer miércoles es bien particular porque vamos a hablar de mitos versus realidad.
En este sentido vamos a ver justamente si realmente tenemos las competencias, estamos capacitados como padres para un desafío de esta categoría. Vamos a conversar sobre eso. Además sobre la pregunta que generalmente nos hace toda la gente: ¿y qué pasa con la socialización de los niños cuando justamente están dentro de esta modalidad de educación informal? Y una pregunta que nos han hecho bastante en realidad y que generalmente es una inquietud: ¿y realmente estos chicos que se educan en casa pueden luego entrar a la universidad? Vamos a ver algunos estudios de caso, algunas estadísticas, y vamos a conversar sobre eso también el tercer miércoles de septiembre. La charla 4, vamos a ver consejos y experiencias. ¿Cómo pasan de curso mis hijos? ¿Hay estilos para educar en casa? ¿Mis hijos están en casa? ¿Cómo empiezo? O sea, eso ya es algo más específico. Claro, en la cuarta charla se supone que después de navegar por estos tres primeros... Y lo otro que vamos a ir intercalando también testimonios ahí entre medio como para que ustedes también puedan conocer las experiencias de otras familias. Claro. Así como hoy día vamos a partir quizás con nuestro testimonio, que de alguna forma tiene intervenciones directas del Señor en nuestras vidas. También tenemos testimonios maravillosos de familias de acá del ministerio que han tomado el desafío. Algunas empezaron el año pasado, otras empezaron este año, justo antes de la pandemia. Ahora le dan gracias al Señor que empezaron. Y son distintos modelos, son distintos estilos, son distintos currículum. Algunos empezaron con preescolar, otros han desescolarizado a sus niños. Entonces vamos a escuchar las próximas semanas también distintos testimonios de otras tres familias que nos van a edificar, para ir entendiendo que en realidad hay realidades muy diferentes, y vamos a ir dándonos cuenta en realidad que usted pueda tomar toda la información que podamos y Dios permita entregarle y ir tomando sus decisiones, por supuesto. Bueno, entremos en materia con el primer día, y tiene que ver específicamente con algo bien particular que en realidad el Señor nos ha estado hablando durante el inicio de esta pandemia, y que para nosotros es como la base de lo que hemos estado conversando sobre educar en casa durante estos 5 meses. Y tiene que ver con un pasaje bien particular que está en Malaquías capítulo 4, verso 6. ¿Qué dice? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este pasaje es una profecía, ¿cierto?, del libro de Malaquías, el último libro cronológicamente escrito en el Antiguo Pacto. Después vino este silencio, ¿cierto?, de prácticamente 400 años hasta Juan el Bautista, que de alguna forma preparó el camino para Cristo Jesús. Y obviamente esta palabra en realidad está hablando justamente del regreso, podríamos decir, de el Elías. Entonces Jesús dijo como que esta palabra se cumple finalmente en Juan el Bautista, que de alguna manera comienza un ministerio bien particular que Jesús ve concretado a través del ministerio de la reconciliación. Pablo dice a los Corintios que Jesús vino a restablecer eso, el ministerio de la reconciliación. ¿Y cómo se inicia el ministerio de la reconciliación? De una forma bien particular. Sabemos que desde la perspectiva de la salvación tiene que ver con la reconciliación del hombre con Dios a través de Jesús. Y desde la perspectiva horizontal, podríamos decir, tiene que ver con el cumplimiento de este pasaje, que de alguna forma, yo les comentamos de una manera muy personal y testimonial, entendemos de parte del Señor que es un ministerio que de alguna forma se está llevando a cabo hoy en día en nuestros hogares. Y hay propósitos por cual Dios también ha permitido que muchos niños estén de regreso en casa y los padres tengamos otros vínculos con ellos. Tiene que ver con la relación, que para nosotros es más importante incluso que la educación, el vínculo que podemos generar con ellos. Hablaba con un discípulo que justamente está implementando el tema de la educación en casa durante este tiempo, y me dice, y me decía, ¿sabes qué, Daniel? Algo bien particular me sucede. Yo pensé que conocía a mi hijo, y ahora estando con él en casa me he dado cuenta en realidad de que la relación que tengo con él me ha permitido profundizar en conocer las verdades detrás de su corazón. Y algo que yo veo que se está cumpliendo y hemos visto en muchas familias, que el Señor está haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos, sí, y el de los hijos hacia los padres, para restablecer justamente este ministerio precioso de la reconciliación que parte con el núcleo establecido por Dios para poder establecer familia, por supuesto, comunidades, sociedades y naciones, que es la familia. Así que estamos expectantes como esto se puede seguir cumpliendo en cada uno de sus hogares. La primera pregunta que conversamos de esta charla número 1 era:
¿Por qué entonces nosotros educamos en casa? En realidad, ¿qué nos llevó a tomar esta decisión? Y hay un testimonio de por medio que empieza con mi amada esposa, que fue justamente a la que el Señor inquietó primero con este tema. Claro, cuando nació Salvi, o cuando iba a nacer Salvi, nosotros oramos harto por ese primer hijo, para poder ser padre. Y leímos cosas, Dr. Dobson, de cómo ser papá. Y leí varios libros. En el fondo, cuando llega la guagua, uno se da cuenta que no sabe nada. Y una de las cosas que con el primer hijo, con Salvador, me costó mucho, me costó mucho ser mamá. Y ahí me di cuenta, bueno, cuando uno se enfrenta a una nueva situación, que había mucho egoísmo, o sea, lo único que esperaba que creciera luego, que tuviera la edad y que por favor fuera al colegio para poder yo seguir con mi vida. O sea, ese era como mi anhelo. O sea, ojalá que crezca rápido y que deje de ser guagua y que pueda yo volver a hacer mis temas, a tener mis discipulados tranquilos, a tener mis tiempos de oración, a poder leer la Biblia sin que a poder hasta hacer el almuerzo tranquila. Entonces las razones eran, yo pensaba que estaban buenas, pero me di cuenta, a medida que crecía mi hijo, que había un distanciamiento de él conmigo. Y sentía que en varios aspectos él me rechazaba. Incluso para que comiera era un triunfo, o sea, ni siquiera me aceptaba la comida del Salvador. Entonces ahí empecé a cuestionarme. Una noche tuve un tiempo con Dios y yo renuncié, digamos, a este hecho, a este egoísmo. El Señor me mostró, porque uno nunca sabe lo que tiene en el corazón. Y fue bien fuerte porque fue una relación con el Salvi bien difícil al principio. Uno los ama, pero en el fondo uno quiere seguir con su vida. Y me acuerdo que ahí comenzó el de poder renunciar a esto. Después de renunciar al egoísmo, me arrepentí ante el Señor. Me acuerdo que en ese tiempo estaba leyendo justo, lo primero es eso. Entonces ya que creo que es un paso, estar abierto. Señor, enséñame tú, ¿qué quieres tú con mi hijo? ¿Hasta qué punto es el correcto? Y ahí es donde justo llegan a mis manos libros de autores. A uno le aconsejan, a uno lo guían, pero a uno le cuesta poder entender, porque uno viene de una vida que uno hace como hacen sus padres. Lamentablemente, uno hace lo que hacen sus padres. Entonces, uno lleva la educación como sus padres. Hay un versículo en Segunda Reyes 41, dice: así temieron a Jehová aquella gente, al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, también sus hijos y sus nietos, según como lo hicieron sus padres, así lo hacen hasta hoy. Entonces yo dije, bueno, yo quiero aprender. Y hay dos autoras que leí. Mira, la primera autora, esta es una mujer de Dios, una mujer profeta con un gran ministerio, y ella leía así, que son cosas que a mí me hicieron clic. Dice: otro problema serio era que nuestros hijos todavía estaban muy pequeños. Esta mujer estaba llamada a servir a las naciones, a viajar, a tener un gran ministerio de profeta. Daniel tenía sus hijos, 2 años, y Mari 5. Tenía gran cantidad de luchas cuerpo a cuerpo con Dios sobre el asunto de los niños. Le rogué a Dios que me permitiera posponer mi entrada al ministerio hasta que los niños crecieran. Cada vez que pedía eso, la respuesta era la misma: toma tu cruz y sígueme ahora. Con mucha frecuencia me preguntaba por qué Dios exigía tal clase de sacrificio de mí, mientras dejaba que otros permanecieran en sus hogares hasta que sus hijos crecieran. Ahora creo que era por lo que Él me había llamado a enseñar: la oración, la sanidad de naciones y la guerra espiritual. Aunque por cierto no he sido la única que ha venido enseñando estas cosas, sé que nuestro ministerio, Generales de Intercesión, ha sido usado como pionero en llevar este mensaje a muchos países a través del mundo. Paralelamente de leer a esta mujer, leo otro libro que hablaba de un autor que hablaba de entrenar a los hijos. Dice: no tengo tiempo, hablaba.
Ahora yo sé exactamente qué están pasando algunos de ustedes, cuando él aconsejaba que los padres entrenaran a sus hijos. Pero yo no tengo todo mi tiempo saturado, que era lo que pensaba yo. No dispongo de tiempo para vigilar y cuidar de cada transgresión. Si quieres compromisos fuera del hogar, si tienes compromisos fuera del hogar que te impiden criar correctamente a tus hijos, devuélvele tus compromisos al diablo. Lo digo en serio, aun cuando sean actividades de la iglesia. Si tienes hijos, tu primera vocación es como padre o madre. Si por otra parte estás sobrecargado debido a un hogar caótico, entonces no puedes darte el lujo de no ser fiel con la disciplina porque necesitas el descanso que te dará. Entonces uno dice, bueno, chuta, Señor, hay cosas que yo tenía que aclarar, esto antes de llegar a la educación en casa, de cómo iba a ser la crianza de nuestros hijos, de hasta qué punto. Porque con nuestro trabajo nosotros servimos al Señor y ahí empecé a orar, Señor, pero hay dos visiones totalmente distintas. Y en mi intimidad, sin decirle a nadie, estas cosas, le decía, Señor, a ver, ¿y cómo sé qué es lo correcto? A lo mejor es lo correcto para estas dos autoras, era una visión para ellas. Pero ¿qué es lo correcto para mí? ¿Qué es lo que tú quieres para nuestra familia? Para cómo educar a nuestros hijos, cómo criar a nuestros hijos. Y ahí es donde yo dije, ya, por sus frutos los conocerá. Y empecé a mirar en qué estaban estos hijos de estas autoras, de estos autores, digamos, autora y autor. Y me di cuenta que la primera tenía 2 hijos, el de los que hablaba ahí, los pequeños. Vi los Facebook de ellos porque son personas conocidas, estas autores. Y estos 2 hijos de la primera que les leí no eran cristianos, por lo que se veía a simple vista. O no seguían sirviendo al Señor como sus padres. Y de la segunda familia, que hablaba que los hijos era una prioridad, hablaba tenían 5 hijos, de los cuales los que alcancé a ver, varios de ellos ya servían al Señor. Y ellos decían en su libro que todos sus hijos servían al Señor y seguían al Señor. Y dije, bueno, ¿qué es lo que quiero yo? Porque puedo ir y ganar al mundo. Y eso está bien. Pero yo quiero que mis hijos, principalmente mis hijos, conozcan al Señor y sigan al Señor. No habría gozo más grande en mi vida ver que mis hijos permanecen en la verdad. Entonces ahí ya marcamos fue lo primero que marcó, digamos, hacia dónde, cómo íbamos a seguir la vocación de nuestros niños. Y dije, bueno, y en la Biblia hay ejemplos, y hay ejemplos de grandes evangelistas, hay ejemplos está el ejemplo, por ejemplo, de Samuel, que fue como uno de los mayores sacerdotes que tuvieron... Juez profeta, claro, del Antiguo Testamento. Y Samuel entra y ve que Elí, que era los que ya conocen la historia, que su mentor, digamos, nunca disciplinó ni educó, se metió con sus hijos, digamos. Nunca quiso, y el Señor lo amonestaba porque sus hijos se portaban mal. Y Elí, siendo un gran hombre de Dios, no disciplinó a sus hijos. Y viendo esto Samuel, y siendo el gran líder de Israel, también los hijos de él eran corruptos. Entonces yo decía, bueno, David fue un gran rey, y aún así David también se dedicó a ser un gran rey, a gobernar muy bien, tenía un corazón conforme al Señor, pero también sus hijos, la mayoría tuvo problemas con sus hijos. Uno se rebeló contra él, peleaban entre ellos, un hijo violó a una hermana, también tenía un caos con los hijos. Pero hay una persona en particular que me llama a la Biblia, porque buenos líderes y buenos profetas hay muchos en la Biblia, muchos. Pero hay una persona, bueno, aparte de Cristo, que fue llamado padre, que fue Abraham. Y Abraham fue escogido por la cualidad más especial, que era un buen padre. Y porque Dios lo escogió a él, porque sabía que él iba a traspasar y que se iba a dedicar a su hijo. Porque era llamado a crear una gran nación y era una nueva cultura, que tenía que traspasar todas sus tradiciones para que esta cultura y sus generaciones siguieran adorando al Señor. Entonces ahí escogió a Abraham. Yo creo que por eso que le llaman el padre Abraham. Entonces ahí es donde escogimos
bueno, vamos a dedicarnos a criar a nuestros hijos no a la manera de todos, sino que a la manera de que Dios, como Dios quiera. Vamos a ser sensibles. Ahora, en nuestra decisión, había esta inquietud, para mí una inquietud de enviar a Salvador, por esto mismo, a una educación humanista, ¿no? Y yo le decía a Daniel, yo creo que no me da paz que el niño vaya tantas horas y siendo tan pequeño, porque yo recordaba cuando yo estaba en la enseñanza media, que yo salía a las 1:30 de la tarde, y creo que había un día a la semana que salíamos a las 2. Uy, ese día a mí se me hacía eterno. Estábamos hablando cuarto medio. Y las actividades extraprogramáticas eran 1 hora en la tarde, si es que uno quería meterse. Pero uno iba a almorzar a la casa. Y yo decía, y El Salvador va a estar en pre-kinder, en un colegio, con el horario que yo tenía en cuarto medio. O sea, en el jardín va a tener el horario que yo tenía en cuarto medio. Y después cuando pasa a primero básico, porque ahí así, va a salir a las 4 de la tarde. Y nosotros empezamos a discipular reunión a esa hora. ¿Y en qué momento vamos a estar con él? Entonces, y ahí empezó mi inquietud. ¿Y en qué momento lo voy a traspasar? ¿En qué momento le voy a enseñar? ¿En qué momento lo voy a educar? Porque a las 8 de la mañana ya entraba a clase. Y ahí es donde empezó una angustia. Fui al ¿cómo se llama? Al Mineduc a preguntar. Me dijeron que no era obligatorio primero y segundo básico. No. O sea, perdón, pre-kinder y kinder. Pero como hay esta presión de que si tú no lo metes de chico, después no vas a tener matrícula en el colegio. Entonces, decía ya. Yo clamaba a Dios nomás. Clamaba a Dios y le dije, yo no tenía una mala experiencia en el colegio como para decir, no lo voy a meter porque yo la pasé mal. No tuve bullying en el colegio, no tuve abusos, tampoco El Salvador tenía necesidades educativas especiales, tampoco lo hice por moda porque no conocía a nadie que hiciera esto. De hecho, fue algo como, yo no conocía a nadie que educara en casa, ni había escuchado esto. Entonces, ahí es donde yo le decía al Dani, él buscaba colegio y a mí no me gustaba ninguno. Pero al final no es que no me gustaba el colegio, era algo que ponía el Señor en el corazón de uno. Claro, en esa búsqueda, en realidad, los que me conocen saben que yo fui súper aguja y me estudié los proyectos educativos integrales, hasta los manuales de convivencia, me vi las visiones, misiones, los objetivos, los pilares de cada una de las ofertas educativas de acá de la provincia. Y después lo metí en un Excel, hice una tabla con un mapa, empecé a generar distancia, al final vi cuál era la opción, entre comillas, menos mala, esa es la verdad, porque ninguna me satisfacía. Entonces finalmente estaba en esa lucha interna de buscar justamente esa oferta. Andrea, por otro lado, estaba con estas inquietudes. Y yo pensaba en esto que escuché tantas veces, es que si no lo metemos ahora, después en primero básico no va a tener matrícula. Y como que pensaba que en cierta forma era la mejor opción, pero había una angustia que no tenía todavía un fundamento, había algo que de cierta forma Dios estaba trabajando en nosotros que todavía no tenía una claridad. Y estaba este tema que nosotros en realidad al servicio de tiempo completo atendemos gente de las 6:30, 7 de la mañana hasta las 10, después de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, de lunes a sábado. Entonces al final mi única opción para poder estar con mis hijos, que con esta jornada escolar completa, era los días domingos. Y en realidad yo decía, Señor, pero es que todo el mundo lo hace, me explico, y miraba a otros consiervos que estaban en la misma dinámica y lo hacían sin problema. Pero yo decía, hay algo que en mí, por eso estamos hablando de un testimonio muy personal, puede que no sea la realidad de ninguno de ustedes, pero en ese sentido tenemos que transparentar cuáles fueron las razones muy personales que nos llevaron a esto. Y en eso sucede justamente que ya ni siquiera no nos acordamos muy bien cómo, pero nos llega por una red social un encuentro de familias homeschool que educaban en casa, que se iba a hacer en Paine el año 2017, a comienzo del 2017. Nosotros ya teníamos inscrito al niño al colegio, ya había empezado a ir, clases, sí. Ya había partido. Y en cierta forma le oramos al Señor, lo hablamos con Alberto y Fanny. Recuerdo que nos acompañó Felipe y Silda, porque estaban ahí también con varias inquietudes, también como tíos Mick, ¿cierto? Súper empapados con el tema de la educación de los niños. Y fuimos. Y realmente
Yo creo que el Señor me ayudó simplemente para hablarme con un par de pasajes que en cierta manera hicieron eco en mi corazón y que de alguna forma lo he leído, yo creo que decenas de veces, lo he enseñado, los he predicado, pero en ese día tomaron sentido en mi vida. Dice así Deuteronomio 6. Escucha, Israel. Sí, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y esta palabra, como que en cierta forma la hemos enseñado muchas veces. Escucha, Israel, ¿cierto? Shema Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Y grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y luego el mandamiento es, no solamente que yo, como sacerdote, como esposo, como padre, como pastor, tengo que grabarme en el corazón esas palabras que el Señor me manda, ¿cierto? Sino, dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos y háblales de ellas, de estas palabras. ¿Cuándo? Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, no es o. Y eso a mí marcó mi corazón. Yo dije, o sea, el Señor me está pidiendo que al menos en 4 instancias al día yo tenga un momento de poder sembrarle a mis hijos la verdad de su palabra. ¿Y cuándo? Si solo tengo el día domingo y lo que me pueden ayudar los tíos del MIC el día sábado. Yo decía, Señor, esto es un mandamiento, ¿me explico? Si cualquier cosa puede, en cierta forma, interrumpir con el cumplimiento de este principio, yo tengo que ponerle cuidado. Y bajo ese principio, la idea era que nosotros pudiésemos tomar una decisión. Y ese día nosotros tomamos una decisión. Tomamos una decisión de decir, ¿sabes qué? En realidad, por lo que comentábamos nosotros, por nuestra realidad familiar, por nuestro servicio, y por las horas que en cierta forma nosotros tenemos disponibles para tener tiempos de calidad con ellos, justamente eran contradictorias. No existía pre-kinder vespertino, ¿cierto? Que lleguen a las 7:30, 8 de la noche los niños de 4 años, no existe eso. Mientras yo estoy en hombre de verdad que el niño vaya a pre-kinder, no hay esa realidad. Y esperemos que no haya, porque capaz que se le ocurra a alguien inventar un pre-kinder vespertino. Y está el after school, que en cierta forma los niños están hasta las 8 de la noche ahí para que los vayan a buscar, pero en realidad ese ya es otro tópico que vamos a tocar probablemente en una de las próximas charlas. Pero eso nos llevó a tomar una decisión. Y esa decisión, en cierta forma, tenía que ver con prepararnos primeramente para ese momento. Y es triste pensar que la niñez pasa tan rápido y cuando tienen esa edad, hasta los 6 años, según los estudios dicen, que el niño es como un cemento sin fraguar, que todo lo que se plante en ellos va a permanecer para siempre, los primeros años de vida. Y es penoso pensar que nos vamos a perder esos primeros años de vida, sin casi verlo. Y eso me dolía el corazón. Y para más remate, pasó algo bien particular, que en realidad, aparte de esa palabra, nosotros empezamos a darnos cuenta y evidenciar en la vida de Salvador algo bien particular. Vimos que este niño tan jovial, tan contento, tan lleno de gozo, tan alegre, con tantas ganas de experimentar, de crecer, de descubrir, de crear, de construir, de alabar, de hacer deporte, se nos empezó a apagar. Se nos empezó a apagar de una forma increíble. Y yo decía, Señor, ¿qué será? Como que orábamos, lo ungíamos y en realidad esto iba cada vez peor. Y nosotros entendíamos que el único cambio radical que había en su vida justamente tenía que ver con que estaba expuesto prácticamente 8 horas diarias a un aula y no estaba con sus padres, porque cuando yo regresaba, yo ya entraba y le decía, hijo, te dejo acá, pero yo tengo que entrar a mi discipulado, a mis reuniones. Y fue bien complejo ese momento, que nos llevó justamente a tomar una decisión respecto de cómo procedíamos respecto a esta inquietud que Dios ponía sobre tomar decisiones en la educación de ellos. Entonces, en realidad, eso es como lo primero, y en general hubo algo bien que también nos inquietó mucho, que tenía que ver con la evidencia que estábamos viendo en el corazón de nuestro hijo, donde este primogénito que yo realmente durante 4 años lo tuve acá, estaba viendo que de una u otra forma estaba tomando ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertos temores que no tenía, ciertas inquietudes que antes no manifestaba, ciertos, incluso a veces rasgos medio depresivos de un niño que era la alegría del hogar. Y además tuvimos
tuvimos la oportunidad de ver un pequeño videito que le queremos compartir, que es cortito y que en realidad como que nos llamó mucho la atención. Que lo vimos en el seminario. Y que lo vimos en uno de los no, seminarios de educación en casa. Y nos pasó un poco con el Salvi ese año. Y era una radiografía de lo que estábamos viendo en casa.
Pero en realidad a mí fue una radiografía, pero así exacta. De hecho, yo al Salvi lo amenazo cuando no quiere hacer las tareas. Le digo, te voy a mandar al colegio. Ah, no, mamá, eso. Entonces, eso es parte de nuestro testimonio. En realidad, estas cosas nos llevaron a tomar esta decisión, la palabra del Señor, las inquietudes que el Espíritu Santo puso en nuestras vidas, pero sobre todo el poder de alguna forma cumplir esto que para nosotros era tan importante, de inculcar, de repetir y de que el corazón de los padres se vuelque hacia los hijos nuevamente. Y eso era para nosotros trascendental e importante para poder tener una relación, un vínculo con ellos. Por lo menos entregarle la mayor cantidad de herramientas posibles y sobre todo ese celo por el Señor que de alguna forma permita que ellos después puedan tomar sus decisiones, por supuesto. Entonces, eso nos lleva ya a nuestra segunda pregunta. Entonces, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? En realidad, claro, aquí hay una discusión que puede ser qué currículum usar, qué método usar, qué estilo recibir, ¿cierto? Y poder implementar. Pero en realidad, si uno aprende desde la cosmovisión cristiana de educación en casa, hay algo más importante que viene antes, ¿cierto? Matemáticas, lenguaje, ciencia, historia. Sí, pero primero, tercera Juan 4. Vamos a leer el versículo, si ustedes lo tienen. En la tercera carta a Juan, versículo 4, habla: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y esa es nuestra meta. Nuestra meta justamente es que nuestro gozo completo sea el oír que nuestros hijos andan en la verdad. Y ese es nuestro celo particular, ¿me explico? Y es porque de alguna forma nos preguntan a nosotros a veces, ¿pero cuál es la meta que tú tienes con ellos? En realidad, durante varios años, al comienzo, incluso cuando nos casamos, cuando empezamos la campaña de tener hijos, como que pensábamos y soñábamos, será un ingeniero, dice el abuelo, será un gran arquitecto, y pensábamos que podían ser nuestros hijos, ¿me explico? Porque fuimos criados, los dos, con una meta que era muy lícita y que yo le doy gracias al Señor por nuestros padres que querían que sus hijos fueran profesionales. Sus hijos fueran profesionales. Ahí están mis papás presentes, ¿cierto? Que la meta era que nuestros hijos fueran profesionales y que la universidad era la meta. Y yo lo entiendo, lo comparto, pero si ustedes nos preguntan a nosotros hoy en día, después de la experiencia que hemos tenido con el Espíritu Santo y con su palabra, en realidad, primeramente nuestra meta máxima es que nuestros hijos sean cristianos. Que nuestros hijos sean hijos del Señor, que sean hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, cuando tengan que tomar esa decisión radical, que generalmente entre los 2 y los 13 años, cuando la Biblia ya hace esa transición de niño a adolescente, ¿cierto? Niño hasta los 12, ya en Bar Mitzvah a los 13 pasa a ser adolescente, a los 20 pasa a ser adulto. Esa etapa que sabemos que es la más crítica en nuestros adolescentes hoy en día, es donde ellos empiezan a tomar una decisión, se hacen responsables por su fe y tienen que arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, ¿cuál es nuestro celo personal? Y repetimos eso porque es algo que Dios nos ha hablado a nosotros, es poder invertir justamente sus primeros 12 años de vida en poder repetir, inculcar, guiar, instruir, ¿cierto?, en la palabra del Señor, para que cuando tengan que tomar la decisión, nosotros en cierta forma tengamos paz delante del Señor, que hicimos lo que nos corresponde independiente de la decisión que ellos tomen. Pero si deciden por Cristo, déjenme decirle que se cumple Mateo 6:33. Si ellos a los 12, 13 años primeramente buscan el reino de Dios y su justicia, ¿qué va a pasar, familia? Yo sé que están todos al unísono. Todas estas cosas os serán añadidas. Si la añadidura del Señor es universidad, déjenme decirle que va a ser. Si en realidad es ser misionero, como Salvi me dice, papá, yo quiero ser pastor. Y dije, deja grabarte. Deja recordártelo. Pero si es voluntad de Dios y Él está buscando al Señor, sabemos que el propósito de Jehová prevalece. Entonces, en ese sentido, para nosotros fue bien confrontacional, porque en realidad, para nosotros, en realidad, la Biblia dice que recompensa a Jehová el fruto del vientre. Entonces, para nosotros es una recompensa este regalo. Y en cierta forma tenemos un rol de mayordomía, de administración, de sacerdocio, de crianza con ellos. Y queremos hacer lo mejor que podemos con las limitaciones que tenemos, por supuesto, con los temores que nos invaden, con a veces, por supuesto, toda la debilidad que hay como padres, como esposos, como hijos, como siervos. Y por último, hacer lo mejor que podamos con lo que Dios nos ha puesto en las manos.
cosa de que en algún minuto, si ellos tengan que tomar una decisión, nosotros sabemos que en realidad le entregamos lo más que podíamos. Y nuestro gozo mayor y nuestra oración diaria es que nuestros hijos anden en la verdad. Nuestros hijos anden en la verdad. Nada me lo asegura, ni nadie nos asegura. Tenemos promesas, tenemos un montón de sueños, tenemos cosas que el Señor nos ha hablado, pero aún así la decisión en algún minuto va a estar en el corazón de ellos. Lo que no me puedo dar el lujo es que si yo lo veía solo los domingos por los próximos 10 años, después yo exigirle que él sea cristiano. Cuando en realidad esté sometido a 15.000 horas. Paul Washer dice que el niño promedio está sometido a 15.000 horas de formación humanista en el colegio versus las 2 horas semanales de escuela dominical, de MIC, de NEX. ¿Qué competencia puede haber entre 15.000 versus su reunión semanal? Yo por lo menos digo, bueno, si tengo 4 instancias al día donde puedo repetir, Señor, yo te reclamo, este es tu mandamiento, yo traté de hacer lo mejor posible, ahora es tu rol. Pero hoy en día tenemos que, cada familia tiene que verlo con el Señor, ¿me explico? Nosotros, no, como les decía al comienzo, no estamos haciendo una doctrina, no estamos haciendo ningún tipo de imposición, no estamos haciendo ningún tipo de que esta es la verdad absoluta, no, para nada. Hay llamados, como nosotros hemos llamado pastor, hay llamados a misioneros, y hay padres que están llamados también en este caso y están siendo inquietos por el Señor para esto, y por eso estamos... Lo que pasa es que muchas veces uno dice, bueno, pero si yo fui al colegio, pero las cosas no son iguales que en los tiempos que uno fue al colegio. Yo recuerdo cuando estaba en la enseñanza media, estábamos primero medio, una compañera, yo estaba en colegio católico, y una compañera quedó embarazada, y la compañera desapareció. Y después cuando estábamos en tercer medio, otra compañera quedó embarazada. O sea, entre las compañeras... Todas teníamos que llegar vírgenes al matrimonio. O sea, los valores de la sociedad eran muy parecidos a los valores cristianos. No había ese abismo que hay hoy en día, o esa lucha o ese rechazo a los valores cristianos, que yo no sufrí eso en el colegio. O sea, yo tampoco era cristiana, digamos que uno era católica, pero todos pensábamos lo mismo y los valores eran muy asimilables a los valores cristianos. Pero la sociedad igual ha cambiado, y ha cambiado bastante, que lo vamos a ver más adelante igual. Entonces, teníamos como esta lucha interna, como que en algún minuto yo dije, pero Señor, ¿y la gran comisión? Mi hijo puede ser un misionero para sus compañeros, ¿me explico? Que en realidad yo sé que muchos papás también lo piensan. Mi hijo puede ser un misionero, mi hijo puede cumplir la gran comisión, mi hijo puede ser una oportunidad para sus amigos. Y hemos tenido bonitos testimonios de compañeritos que llegan al MIC, compañeritos que llegan a Generación Next, compañeritos que se han conectado a las reuniones y que han recibido a Cristo. Pero en realidad es una jugada y una apuesta súper delicada. Yo escuchaba el otro día, estábamos justamente que aprendiendo... los resultados cuando los niños salen de cuarto medio, eso es lo que a nosotros también nos preocupó mucho. Pero en realidad yo estaba comentando de otra estadística que hablaba una persona que justamente estábamos escuchando justamente un seminario también de educación en casa. Y decía que, claro, en su iglesia habían hecho esta estadística, un dato duro, que a mí como que me hizo pensar, eso fue hace un mes atrás solamente, un mes y medio atrás, que decía que habían hecho una estadística de realidad los chicos que están yendo al colegio en educación secundaria, ¿cuántos niños habían sido ganados para el movimiento secundario por compañeros que son cristianos, que son parte hoy día de la iglesia, versus la cantidad de niños que de preadolescentes a adolescentes, de preadolescentes a secundarios, lo que hoy día sería nuestro ministerio de Generación Next, a Conexión Total, han dejado de venir? Y él habló de una estadística en su iglesia que en realidad me dejó un poquito preocupado. Entonces, ¿qué hice yo? Tomé la lista de nuestros Genex, de nuestros CT, y empecé a revisar incluso de años anteriores. Y con el dolor de mi corazón no voy a hablar de números porque son personas y yo oro por ellos, de verdad. Pero si yo pongo una balanza, la cantidad de niños ganados en el colegio versus los niños que eran de Generación Next, preadolescentes, y que hoy día no están viniendo a Conexión Total, déjeme decirle que la balanza es así. De verdad, yo decía, pucha, ganados versus perdidos, compañeros ganados por niños misioneros en el colegio versus niños que hoy día en nuestro Ministerio de Conexión Total, que eran niños preciosos en el Ministerio Preadolescente, decidieron dejar de venir, decidieron dejar las cosas del Señor. Lamentablemente son más vidas perdidas en CT
que compañeros ganados en CT. Eso me inquietó enormemente, porque de alguna forma el concepto del niño misionero ni siquiera está en la Biblia, en ninguna parte establecido así. Y vamos a hablar justamente de eso. ¿Qué dice la Biblia sobre la educación de nuestros hijos? Y este es el último punto de esta primera charla. Proverbios 22, del 6 al... No, el 6. El 6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Esta palabra en realidad yo creo que la mayoría de nosotros de alguna forma la hemos escuchado, la hemos repetido, la hemos tomado y entendemos lo que implica de alguna forma esta promesa, instruir al niño en el camino correcto, en su camino, ¿cierto? De grande no abandonará ese camino. A veces pensamos que este versículo se aplica solamente para los caminos del Señor. No, este es un versículo que es transversal. Si usted instruye a su niño en el camino de la ludopatía, déjeme decirle que cuando sea grande ese niño va a ser un adicto al casino. ¿Me explico? La cosa es que nosotros tenemos que tener claro que lo que instruyamos, según la promesa que el Señor establece a través de este proverbio, es lo que no abandonará. Instruir es una palabra hebrea que es hanak, y que significa además, en sus otras acepciones, adiestrar o entrenar. Entonces, cuando nosotros instruimos al niño, nosotros no estamos enseñándolo como un profesor o como un maestro. Mi rol como padre, educador en casa, no es suplir al profesor del aula. Yo no me pongo un delantal para hacerle la clase. Yo me pongo un jockey y un silbato porque soy su entrenador. Yo tengo que entrenar a mi hijo para enfrentarse a lo que implica ser un cristiano en el siglo XXI. Tengo que entrenar a mi hijo para enfrentarse a lo que implica defender su fe y ser una apologeta, ¿cierto?, de 7 años. Yo tengo que adiestrarlo en estas cosas. Y hay de verdad un deseo de que este celo que Dios ha puesto en mi corazón lo puedan tomar también los demás papás. Esto no implica quizás que usted tenga que estar con él todo el tiempo, ¿me explico? Pero sí tomar el rol que implica ser el entrenador de su hijo. Ser la que adiestra a su hija, ¿me explico? Ponerse el gorro y el silbato y hacerle los circuitos. Yo jugué básquet profesional durante 8 años. Déjeme decirle que un entrenador es totalmente diferente a un profesor. Y un entrenador de alto rendimiento es totalmente diferente a un profesor. Y el Señor nos llama a ser los adiestradores, los entrenadores de nuestros hijos. Hay otras decenas de pasajes en la Biblia sobre la instrucción y la educación de nuestros hijos. Y todos tienen en general el mismo estándar, que es el que además defiende nuestra Constitución y aún la Ley de Educación. El derecho y el deber preferente de la educación de nuestros hijos está delegado ¿en quién? ¿En el Estado? ¿En el colegio de turno? ¿En el MIC? ¿En NEX? En nosotros. Y Dios, la Biblia dice que nunca nos va a pedir algo para lo cual no podamos rendir, ¿me explico? Nunca nos va a poner una carga que no podamos resistir. Por lo tanto, si Él quiere que seamos los entrenadores de nuestros hijos y que 4 veces al día estemos sembrando principios bíblicos, que estemos constantemente orando porque nuestro gozo sea que caminan en la verdad, es porque podemos hacerlo. Es porque podemos hacerlo. Hay un pasaje que a mí habló a nuestro corazón hace tiempo atrás, junto con mi esposa, y que fue muy especial y que yo quiero compartírselo, queremos compartírselo porque en realidad le da sentido a la cosmovisión bíblica que nosotros abrazamos de la educación. ¿Ya? Que distinto a la enseñanza. Dice así, segunda de Pedro 1:5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Entonces es muy claro. Poniendo ¿qué cosa? Toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. En ese orden. O sea, ¿cuál es nuestro rol diligentemente como padres, como esposos, como sacerdotes de este hogar, como siervos del Señor? Es que con toda diligencia a la fe, que es la base, que es lo principal, que es el fundamento de nuestras prioridades, de nuestra agenda, de nuestros sueños, ¿cierto?, de nuestra oración,
le añadimos virtud. Hay otra versión que traduce virtud como excelencia moral. Y después, recién, conocimiento. Y esto es muy importante porque hoy día, ¿qué estamos haciendo generalmente nosotros? Le entregamos, ¿cierto?, 45 horas a la semana a nuestro hijo al colegio para que hagan esta triple pega, ¿me explico? Y el colegio no está diseñado, el aula no está diseñado, el profesor no está diseñado, el programa educativo integral, el proyecto educativo integral, el PEI, no está diseñado. Yo trabajé en el Ministerio de Educación y yo sé que el diseño de la educación no está establecido para añadir fe y virtud a los niños. ¿Esa pega de quién? Nuestra. ¿Cómo añadimos fe a nuestros hijos, mi amor? En el día a día, en nuestro accionar, no, eso no es algo teórico. O sea es teoría pero con aplicación, porque la fe sin obra es muerta. ¿Cómo entonces materializo una obra de que esa fe se vea materializada en incentivar a mi hijo en su como visión cristiana, su confianza en la palabra de Dios? ¿Qué acciones podemos tomar nosotros como familia para diligentemente añadir fe a nuestros hijos? ¿Cómo podemos añadir fe a nuestros hijos? ¿Qué acciones podemos tomar? Bueno, hay un ejemplo. ¿Vamos a hablar del ejemplo? Sí, vamos a hablar del ejemplo. Pero antes, en realidad cosas muy prácticas. Nosotros de cierta forma tenemos que entender que la mejor forma de que nuestros hijos puedan desarrollar su fe es que, primero que todo, vean en sus padres un ejemplo de una vida espiritual activa, de disciplinas espirituales celosas, me explico, de un devocional diario. Justamente en el devocional de ayer nos tocó ahí con los niños el Proverbios capítulo 1, donde dice, ¡Hijo mío! Es difícil. Atiende la corrección de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Y lo memorizamos con los niños justamente. Porque añadir fe es nuestro primer enfoque como padres y eso no tiene que ver con homeschool, no tiene que ver con educar en casa, tiene que ver con mandamiento bíblico. Y a la fe que tenemos que añadirle, virtud. ¿Y qué es virtud según la Biblia? ¿Cuáles son las virtudes bíblicas que van entre la fe y el conocimiento? Por ejemplo, aprender a perdonar, aprender a reconciliar, ser generoso, tener delegaciones en su hogar, ser responsable. Ser responsable. Hoy cuesta con los niños. Tener rutinas, tener delegaciones. Es tiempo. Estar ahí. Repetición. La Biblia habla mucho de la repetición. Repetir. Reglón tras reglón, línea tras línea, A, B, C, así dice en Isaías. Yo creo que en la última de las charlas hablamos un poquito de la diferencia entre rutina y horario y lo importante de poder de alguna forma, no solamente para la educación en casa, sino en general para el orden familiar, establecer rutinas donde todos los integrantes estén de alguna forma con una delegación y horarios que puedan planificar y organizar la rutina. Es súper importante que nosotros tengamos virtud, excelencia moral. Nosotros de alguna forma el celo por no mentir, el celo, nosotros llamamos las palabras prohibidas, hay palabras que no se pueden decir, hay acciones que no se pueden cometer. Salvador sabe que no puede levantarle la mano a su mujer, el Señor le hizo más fuerte para proteger a sus hermanas, levantarle la mano anula su diseño varón. Cosas que tienen que ver con virtud, que van más allá de la fe. Y cuando tenemos desarrollado fe, a través de una vida devocional, de repetir, ¿cierto? Y repetir, de alguna forma de establecer, ¿cierto?, los principios del Señor, de tener una vida activa con la palabra del Señor, de tener una vida de oración cotidiana, recién entramos con las virtudes. Y después de las virtudes, chiquillos, añadimos conocimiento. Pero si usted piensa que el conocimiento va a salvar el corazón de su hijo, le va a ser respetuoso, le va a ser sujeto a la autoridad, le va a ser un niño que ayuda, que es generoso, que es solidario, olvídese. Y uno le enseña consecuencias también, le enseñan las leyes de Dios, la siembra y cosecha, le enseña... porque el Señor se encarga, a veces uno no pasa que no, me ha pasado con Salvador, que de repente uno... o las niñas quedan sin disciplina y les pasa algo y el Señor se encarga, viste hijo, uno está ahí presente para decir, viste hijo lo que pasó por las consecuencias de tus actos,
Y ella le empieza a entender que hay un Dios que lo ve, que todo acto tiene una consecuencia, a diferencia de la educación formal del humanismo, donde las cosas suceden nomás. Y la mejor forma de poder de alguna manera ver en la Biblia la aplicación que de alguna forma implica el concepto de la educación es, en realidad hay muchos ejemplos, pero siempre vamos al mejor, ¿cierto? El mejor de los ejemplos. El mejor de los ejemplos es Jesús. La Biblia dice en Juan capítulo 7, versos 14 al 15, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Hay varios comentaristas que coinciden exactamente lo mismo. Voy a citar solamente el comentario bíblico más conocido para nuestra cosmovisión latina, ¿cierto? El de Matthew Henry. Dice, el Señor Jesús no había asistido a ninguna escuela de rabinos. En el lenguaje actual, podríamos decir que Jesús no había conseguido graduarse de ninguna institución acreditada. Varios comentaristas bíblicos concluyen esto. Jesús probablemente fue un niño educado en casa. No asistió al Beit Sefer, al Beit Midrash y a todo lo que de alguna forma era la escuela rabínica en primer siglo. Primero que todo porque en Nazaret tampoco se funcionaban, pero aún así, si hubiese asistido, la escuela rabínica en primer siglo tenían el propósito solamente de enseñar la palabra del Señor, sí, y nada más. Esa era la educación de un niño de los tiempos de Jesús. Pero aún así, ¿cómo Jesús se transformó en este gran maestro? Y es un caso de estudio que para nosotros nos desafía, porque él, asimismo, sabemos en la Biblia, ¿cierto?, que aún con esta, podría, porque obviamente no es algo que nosotros podamos asegurar a ciencia cierta, pero podría ser que quizás no fue parte de una escuela rabínica formal en primer siglo, aún así nos enseña a educar. Jesús no solo predicaba, nos da gusto ver en los evangelios cómo él alimentaba a la gente, sanaba a la gente, incluso antes de enseñarle. Y nos pasa con los niños. ¿Ha tratado de enseñarle a un niño enfermo, un niño con hambre, un niño con frío? No lo va a pescar ni en bajada. Jesús suple las necesidades más básicas primero para que de alguna forma no haya estorbo en su mensaje. Jesús anunciaba las buenas nuevas en la sinagoga, que eran como las aulas de ese tiempo, ¿cierto? Pero nunca se quedaba en ellas. Siempre se apartaba a lugares donde de alguna manera pudiese enseñar a través de la observación y el pensamiento, que era la cosmovisión judía de la enseñanza en ese tiempo, que estaba justo en plena pugna con todo lo que es la cosmovisión griega respecto de la educación y todo lo que era, ¿cierto?, esta cultura de Sócrates, Aristóteles, que de alguna forma estaba ya operando en Medio Oriente desde el Imperio Helénico. Entonces, ¿qué sucede? Jesús tenía la capacidad de tener una relación con sus discípulos. Por lo tanto, podía reconocer las individualidades de cada uno de ellos y los trataba de forma diferente a cada uno. Judas, Mateo, ustedes son buenos para los números. Pedro, yo sé que tú eres el visceral. Juan y Jacobo, los hijos del trueno. Ah, sí, ustedes hacen preguntas bien particulares. Y así con cada uno de ellos tenía una relación distinta, los trataba de forma distinta, les jugaba con preguntas y respuestas, usaba ilustraciones para poder enseñarles, usaba el grano mostaza para hablar de la fe, la levadura para la hipocresía, la red para el juicio, los lirios para el cuidado del Señor, la sal para la influencia del Evangelio, el aceite para el Espíritu Santo, el vino para la sangre expiatoria. Y así Jesús, a través de cosas súper básicas, estaba constantemente enseñando. En todas las lecciones que vemos en Jesús como maestro, él invitaba a sus discípulos a observar y pensar. Por lo tanto, vamos a ver en las próximas charlas que el propósito de la educación en casa no es arrastrar el colegio, el aula, al hogar. Que él enseñaba con las cosas de la vida diaria, las cosas que para ellos hacían constantemente. De hecho, nosotros tenemos un libro, bueno, va a seguir hablando Jesús, pero tenemos un libro que le compramos a los niños de un niño que se llama Carmi de Judea. Y habla de todo lo que hace un niño que va a cumplir 12 años. En primer siglo. En el primer siglo. Y está basado en historia de historiadores, o sea, historias reales, aunque la historia no es real, la historia del niño, pero sí está basado en varios hechos, digamos. Y habla de este niño que va a cumplir 12 años, llena de dudas, de cosas, de cómo él se involucra con las cosas de su casa, cómo él tiene que llegar después de su estudio de la mañana, porque en la mañana iban ellos a la sinagoga y estudiaban las escrituras, eso era lo único que estudiaban, y llegaba a la casa y tenía sus responsabilidades y hacía cositas que vendía, tenía que ir a ayudar al papá con el oficio que el papá tenía en la tarde. Y sabía que a los 12 años le iban a conseguir un trabajo porque él ya tenía que empezar a aprender un oficio.
y estaba ahí nervioso con qué trabajo le iba a conseguir el papá. Había ese respeto, había ellos muy involucrados en la vida diaria, no como en un aula, que es como en la vida real, digamos. Me gusta esa educación de esos tiempos de Jesús. De hecho, los discípulos lo único que le preguntaron a Jesús sobre enséñanos es enséñanos a orar. Nada más. No hay en el Evangelio un registro de los discípulos preguntándole a Jesús que le enseñara otra cosa, porque todo lo otro era sumamente vivencial. Cuando contaba la parábola del samaritano, de la viuda y la ofrenda, en realidad son aplicaciones que a través de la observación, y las parábolas eran una maravillosa forma de aprendizaje, porque de alguna manera hacía pensar a los discípulos y observar. En realidad hay muchas cosas que nosotros podemos ir aprendiendo de él, y nos damos cuenta que en realidad la Biblia es una herramienta muy, muy, muy potente para poder desarrollar justamente principios educativos con nuestros hijos. Ahora, creo que una de las lecciones más difíciles que les costó aceptar a los discípulos es justamente la relación que Jesús tenía con los niños. De hecho, en Marcos capítulo 10, versos 13 al 14, dice así. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Imagínense, Jesús predicando, Jesús enseñando, Jesús no en una sinagoga, no en un aula, no con pupitre nuca con nuca, sino en un lugar abierto. La Biblia dice que Él se sentaba con ellos, no era una persona que usaba su autoridad desde la perspectiva de poner cierto, incluso su kinética, su cuerpo como una evidencia de autoridad. No, en realidad no tenía esos conflictos. Y empezaron a llevarle niños, es una historia bien especial. Y lo que me llama la atención es que los discípulos empiezan a reprender a las mamás. Oiga, señora, ¿cómo se le ocurre traer al cabro chico acá? ¿No es que está el maestro enseñando? Y Jesús, cuando se dio cuenta, se indignó, dice la Biblia, se indignó. Y les dice: dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de los cielos, o el reino de Dios, es de quienes son como ellos. Le aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, la Biblia dice que de ninguna manera entrará en él. Y esto nos exhorta a entender que en realidad algo Jesús ve en los niños que en cierta manera para nosotros también es una oportunidad. Y yo se los digo como testimonio personal. Reconectarnos con nuestro hijo a través de la educación, reconectarse usted con su hijo en este tiempo de pandemia, le va a permitir no solamente encontrar algo bien particular en conocer el corazón de su hijo, de volcar el corazón de su hijo hacia el padre, del padre hacia el hijo, sino también de conocer qué características tiene su hijo que Jesús valida al punto de decir que el que no recibe el reino de los cielos como uno de ellos, no entrará en él. Y después de abrazarlos, y esta es una imagen gloriosa, hijo de Dios, después de abrazar a los niños, los bendecía y ponía las manos sobre ellos. Yo quiero invitar a que de alguna forma entendamos que la Biblia nos entrega muy lindos ejemplos y lindas ilustraciones, hermosas ilustraciones respecto de quizás una nueva forma de pensar la educación, de observar, de pensar. No quiero adelantarme porque vamos a conversar muchas de estas otras cosas en las próximas jornadas, pero la idea es motivarlos a que de alguna manera, como les comentábamos al principio, cada realidad es diferente. Con esto no estamos diciendo que, oye, la educación en casa es la solución para toda la familia. No, para nada, por favor. De hecho, hay realidades y realidades. Sí. Pero aún así hay principios que, aunque no vaya a educar en casa a sus hijos, sí le permiten generar una relación con ellos. Le permiten generar un vínculo y que su corazón se vuelque al de ellos y el de ellos se vuelque al suyo. Y usted pueda comenzar a sembrar la palabra del Señor repetidamente para que el gozo de su vida, el mayor gozo, sea que ellos caminen en la verdad.